pasan los días y uno anhela tenerlo con nosotros, para que también él vea todo lo que he logrado, me he esforzado por mis papás, por él. Y la verdad que sí me hace demasiada falta. Entre hermanos nos contamos de todo. Y yo no tenerlo para contarle todo es bien difícil. Nosotros no debemos nada, va. Incluso aquí mismo, en esta casa, les pregunté yo, fue un domingo, mejor ya no deberíamos ir a trabajar. No, me dijo, si nosotros no debemos nada, que nada debe, nada teme. Bueno, fuimos a trabajar, pero normal, como uno pues no tiene nada que... El día miércoles 30 de marzo, a las 10 de la mañana, él iba saliendo del pasaje donde nosotros vivíamos, porque ya no vivíamos allí, pero ahí tenemos nuestra casa todavía. Y ahí viven mis papás y los papás de mi esposo. Y él venía de desayunar con mi mamá. Yo parqueado y se parquea y al rato lo llaman unos señores agentes con los documentos y... Saliendo iba del pasaje así, con su carrito, cuando lo pararon los policías y le dijeron, préstanos los documentos, vamos a revisarlo. En eso el papá estaba por ahí. Le revisan el vehículo, yo andaba. Luego se acerca a él y me dice, mire papá, me dijo, me van a llevar, me dijo. Y le dijeron que se lo iban a llevar detenido porque iban a ir a la delegación a revisar los documentos para ver si él no tenía antecedentes o algo otras cosas o alguna denuncia, porque en esos días empezaron que por medio de denuncia. Y, ¿cómo decirle? Y en eso yo me acerco al señor agente, va, con todo respeto, mire señor agente, disculpe, yo soy el padre de Edwin Roberto, le digo, él es mi hijo, le digo. Ah, sí, me dijo, es que sí, me dijo, por unas investigaciones, ¿investigar qué? Le dije, él no es pandillero, le dije yo, él no es delincuente, le dije, nosotros aquí andamos trabajando, ganándonos la vida, le digo así. Bueno, la cosa que dijeron eso y mi esposo, pues, preocupados acerca de decirle a los señores agentes por qué se lo llevan, qué es lo que pasa, mi hijo no tiene ningún delito, pues él no es delincuente, no tiene por qué llevárselo. Pues sí, me dijo, pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo, me dijo. Los padres son los últimos que se enteran de las cosas que andan haciendo sus hijos. Mire, disculpe, con todo respeto, le dije yo así. Yo conozco a mi hijo, le dije yo. Yo lo conozco, yo sé quién es él, le digo. Y él no anda en ninguna cosa de esas, él no es delincuente, le dije yo así. Si usted pues está ahí enojado y haciendo cosas así, me dijo, de que no quiere que lo llevemos, lo vamos a llevar a usted también. ¿Va? Como me pusieron un alto, ¿va? Que como lo vamos a llevar y lo vamos a llevar y punto. Y se lo llevan, va. Venía de desayunar donde la abuela, va. Esa vez todavía tengo conversaciones porque cuando yo salía de mis clases de inglés, él me iba a traer. Todos los días me iba a traer. Y yo esa vez ya le había escrito y le dije, ¿qué onda? ¿Ya vas a venir por mí? Y no me respondió. De ahí mi papá me llamó y me dijo, mira, se acaban de llevar a tu hermano. Más que todo mi esposa se acercó, va, ahí a los señores agentes, que qué pasaba, va. Pero incluso dijeron ellos, no, solo lo estamos haciendo unas preguntitas y ya, pero ya va a salir. En ese ya va a salir, pues ya llevamos 2 años y fracción. Y mi esposo consternado que él no podía hablar ni con los señores agentes. Yo me acerqué a hablar y a decirles que por qué se lo llevaban detenido, que él era un joven trabajador y estaba estudiando, y que por qué le querían truncar su juventud de esa forma, porque si ustedes se lo llevan, lo van a fichar, ya le van a poner antecedentes, cuando él salga, ya no va a poder trabajar porque va a tener antecedentes y ya le truncan un futuro a un joven trabajador. Me dijeron, si solo 15 días, pero si él no tiene nada, en 10 días se lo vamos a dar, me dijo. No se preocupe, si él no tiene nada, me dijo, ni tatuajes, ni antecedentes, él ya va a salir, me dijo.
Usted no se preocupe, me dijeron. Dime a quién le creo yo, dime a quién le creo yo. Roberto Valdés, mi amigo, espero que estés vivo y al cielo les pedimos vuelvas a tocar trompetas, trombones, timbaletas, tu sueño desde niño. Ay, mi gente, abre los ojos, de vidas hay despojos, truncando destinos. Que la libertad resuene y llegue sin vaivenes, justicia al inocente. Hay un montón de cosas que están pasando ahora mismo, que es hacer ver que todos los jóvenes de alguna manera tienen alguna relación con grupos criminales o de pandillas. ¿Quiénes han sido las personas más afectadas? Obviamente quienes suelen ser los más estigmatizados, la gente que vive en zonas de alta vulnerabilidad. En comunidades pobres, o en comunidades que están lejos de las burbujas de las grandes residenciales, porque no vamos a ver que a los jóvenes de las grandes residenciales o condominios los andan molestando. Solo molestan a los que no tienen capacidad para hablar o defenderse por sí mismos. Porque quienes ponen la carne, quienes ponen la vida en esas medidas represivas es el pueblo, es la gente en condición de vulnerabilidad y de pobreza. Y principalmente son las y los jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes. No estamos cuestionando el hecho que el gobierno implemente acciones y medidas para poder combatir la delincuencia que ha tenido este país y que ha dejado en luto a muchas familias, sino que es la forma en que por qué tienen que pagar el costo personas que son inocentes. El estar diciendo que un joven por vivir en una zona determinada de una pandilla ya pertenece a este grupo delincuencial lo pone en un riesgo enorme. El gobierno lo que hace en esta idea simplificada de responder ante la demanda de seguridad es activar un sentido común irresponsable llamado estigmatización y decir, no, es que en tal cual y otra colonia está plagado de pandilleros. Hay que ir a intervenir ahí, hay que ir a sacar a esa gente de ahí. Y actúa, ¿no? Actúa en redadas. Hay una captura masiva, se crea un centro de contención contra el terrorismo, ¿verdad? Y con mi esposo, para nosotros fue tan duro cuando sacan de la delegación a mi hijo para trasladarlo, decían que lo iban a llevar aquí a la delegación de la Sacamil, pero ya él lo sacan esposado. Y eso fue tan duro para nosotros, esposado. ¿Y por qué? Si yo solo sé que la gente que es delincuente va esposada. Lo que hemos visto en el terreno es familias honestas y decentes deshechas por esta realidad. Y no se ha conocido de casos de inocentes encarcelados que sean personas con recursos económicos. Me atrevería a decir que el 100% de las personas inocentes que sus familias están luchando por su libertad, que están aportando las pruebas, los llamados arraigos, todas son personas en una situación de vulnerabilidad económica. Y fue un momento tan duro verlo que hasta tomándole fotos como que era un muchacho delincuente. Y yo le dije, pero si ustedes saben quiénes son los delincuentes, ustedes tienen que investigar primero antes de llevarse a alguien inocente. Ustedes tienen las formas como investigarlo. Y entonces me dijeron, sí, me dijeron, pero ¿usted a dónde vive? Ah, ahí en Los Almendros. Ah, ya ve, me dijo, por vivir en Los Almendros, me dijo. Por vivir en esas comunidades, porque ahí está lleno de pandilleros y ahí toda la gente colabora con ellos. En este país, hombre, joven y venir en una zona de vulnerabilidad es automáticamente ser considerado una persona que puede ser
un pandillero o una pandillera en el caso de las mujeres, sobre todo si físicamente sus condiciones son más acuñadas a rasgos más mestizos o indígenas. No es casualidad que los grupos de pandillas, las pandillas como estructuras de operación criminal, pero también de identidad, hayan tenido lugar en barrios populares densamente poblados, con escasa provisión de recursos y bienes por parte del Estado. Pues lastimosamente estamos pasando una situación muy difícil porque caímos en el régimen de excepción. Algo que nosotros jamás hubiera pasado por nuestra mente, que nosotros hubiéramos sido afectados por el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque somos una familia trabajadora, que tratamos de hacer las cosas bien. Como familia, como madre, estoy sufriendo el régimen de excepción. Yo creo que hablar en este momento de la seguridad en El Salvador es imposible hacerlo sin mencionar el régimen de excepción, una medida que ya dejó de ser una excepción y que se ha vuelto en la normalidad, en la cotidianidad. Que el régimen de excepción al final requiere ser una respuesta simplificada a un problema complejo. La gran habilidad del político es poderle traducir a las personas grandes desafíos como la economía, como la seguridad, a través de acciones concretas, algo que les simplifique el análisis. Y que básicamente es algo que ha suspendido los derechos fundamentales de los y las salvadoreñas desde hace más de 2 años. Y no hay un sistema de justicia que esté trabajando o que esté ejecutándose para poder impartir justicia a estas víctimas que está dejando el régimen, lo cual es un problema en cuanto a seguridad integral. Y la receta que han establecido los gobiernos pasados, por ejemplo, han sido más acciones punitivas, donde se ha invertido muy poco en el área social, en el tema de prevención, y es algo que se está viendo también en esta gestión. Hay muchos jóvenes, muchas familias enteras, hay algunos casos que hemos documentado de familias enteras que están detenidas en el régimen de excepción. Hay un sector muy alto de salvadoreños y salvadoreñas que consideran que en efecto se ha erradicado la violencia, entendiéndose aquella como la violencia generada por las pandillas o los sectores delincuenciales, pero también se está haciendo todo un cuestionamiento que no es en todos los sectores, o al menos se trata de invisibilizar, de aquellos quienes cuestionan la vulneración de derechos humanos. Se nos ha vendido que ahora todo es paz y tranquilidad. Y buena parte de eso lo podríamos creer porque la sensación de, por ejemplo, andar en la calle en la noche es real y no sentir que te van a hacer nada como ocurría en el pasado. ¿Qué ha llevado a generar una estrategia de comunicación alrededor del régimen de excepción? A construir mentiras, a construir falacias sobre las cuales se sustenta. Sin embargo, también es cierto, y eso no me lo estoy inventando yo, sino que ha ocurrido así, que muchas personas, ya digo 8 de cada 10, tienen miedo a opinar porque saben las consecuencias. Oh, sí, fíjese de que nosotros con mi esposa, como a veces en los medios de comunicación, mirábamos de que hay personas que la familia pues hacía, publicaba, ¿va? Y a los días aparecían muertos, ¿va? Entonces yo le decía a mi esposa, no, mejor no hagamos nada, así dejémoslo, callémonos, mejor no digamos nada. Y por eso nosotros no nos animábamos a hacer este tipo de llamado, pues, ¿va? De hacer estos videos. Este porcentaje de personas que están encarceladas ahora mismo, algunas de las cuales han sufrido torturas en las cárceles, para las cuales el gobierno tiene una respuesta. Dice, la delincuencia es un problema muy complejo y en este esfuerzo inédito, las capturas tenían que tocar también a personas inocentes. El gobierno lo ha reconocido. Decir eso es una falacia. Antes del régimen de excepción,
se nos vendió la idea de que El Salvador era supuestamente seguro porque existía el Plan Control Territorial. Pero en marzo de 2022, en un fin de semana sangriento, con casi 90 homicidios en 2 días, nos dimos cuenta que el Plan Control Territorial era una farsa, era un truco publicitario. Algo muy común de la familia Bukele. Una familia de publicistas, pero de personas muy mentirosas. Nos dimos cuenta de que esto era un truco publicitario y que lo que en realidad estaba pasando era que lo que se había roto era el pacto que tenía el gobierno del señor Bukele y las pandillas. Cuando nosotros escuchamos ese fin de semana que el gobierno dijo vamos a entrar en régimen de excepción por las matanzas que habían habido en esos días, en el viernes, jueves, viernes, en esa semana, y dijeron que íbamos a caer en eso, creo que nadie sabía que era un régimen de excepción. Y no sabíamos en qué el gobierno nos estaba quitando nuestros derechos, que nuestro gobierno nos estaba quitando cosas a las que nosotros tenemos derecho como seres humanos. Ese día en la noche yo reuní a mi familia y a mis hijos, porque como son varones, y yo los reuní y les dije, miren, hayan decretado esto y mi jefa me dijo esto y así es que tengan cuidado. Yo sugiero que el día de lunes no vayan a trabajar y hay que esperar a ver cómo va a ser este régimen de excepción, cómo va a ser la situación, porque no quiero que se expongan mi esposo y mi hijo mayor, que eran los que salían a trabajar. Y a mis 2 hijos, mi hijo y mi sobrino, les dije que no fueran a estudiar el siguiente día porque me daba miedo que salieran a la calle porque no sabía qué era esto. Y mi hijo Roberto me dijo, tengo bien presente ese día en la noche que él me dijo, mamá, pero nosotros, ¿por qué? Me dijo, si nosotros no somos delincuentes, el que nada debe, nada teme. Fue la primera vez que oí esa expresión. Él me cuidaba, él me iba a traer y todo. Y cuando pasó eso, me sorprendí porque, ¿por qué? Porque él sí siempre ha estado trabajando con jóvenes, que es algo que en cualquier país es algo bueno, trabajar con los jóvenes, que es lo esencial. De los jóvenes, de los niños, son el futuro del país. Entonces, mi hermano trabajando con ellos, que le pasara eso, yo como, ¿por qué? Él donde empezó a ver que bastante joven de la edad de mi hijo menor se empezaban a involucrar con las pandillas. Y hablando con mi hermano y conmigo me dijo, mamá, no es posible que nosotros siendo cristianos y a nuestros alrededores, nuestros vecinitos ya se están haciendo pandilleros. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, no solo orar, sino que trabajar con ellos, invitarlos a la iglesia. Entonces mi casa siempre fue una casa donde siempre se hacía reunión familiar de Iglesia Elim y se hacía reunión de jóvenes donde cuando empezamos a ver ese problema de las pandillas, que los niños más pequeños empezaban a hacerse pandilleros, mi hijo dijo, empecemos a invitar y a formar un grupo de jóvenes, a hacer una reunión de jóvenes aquí, donde ellos puedan venir sin compromiso, que se tengan que reunir en esta iglesia o en esta otra. Y así fue como ellos fueron haciendo. Y hubieron varios jóvenes que sí se entregaron, y esos mismos jóvenes fueron los que a él le fueron ayudando. Y con el tiempo Dios le fue presentando oportunidades de trabajar en USAID, por medio de las iglesias o del instituto donde él estudiaba, conoció personas. De ahí le salió un trabajo independiente con otra ONG. Ellos cuidaban a muchachos que los libraban de las pandillas y de las drogas. Y los tenían en una casa como para rehabilitarse. Entonces él ayudaba allí a cuidarlos, a que ellos no se escaparan y a que ellos no siguieran drogándose, consumiendo drogas y que no siguieran en su vida que tenían anteriormente. Y que aquí es algo bien grave también, que las instituciones que deberían estar encargadas de ayudar a las personas que no tienen recursos económicos para defenderse, simplemente están siendo
descuidados y negligentes, no están haciendo su trabajo, están tan sobrecargados de trabajo los defensores públicos que no pueden seguir el ritmo a todos los casos de las personas que necesitan un defensor, porque están las pruebas para decir que no deben nada y que deben salir libres. A él lo agarraron con un vecino y el vecino en ese año, el 30 de marzo del 22, lo agarraron a él. En ese año, Semana Santa cayó la primera semana de abril y el Jueves Santo nosotros aquí estábamos reunidos con mi familia y nos cae la llamada de que el vecino estaba muerto. Ese día fue duro para nosotros porque pensar de que a los dos se lo llevaron el mismo día. El otro muchacho igual, era un muchacho trabajador que él salía a vender los tamales que su tía hacía. Entonces, y bien duro y darnos cuenta de que el muchacho murió. Y ya salían noticias de que decían que los estaban golpeando, fotos infiltradas que salían que golpeados. El muchacho, dicen de que a la mamá le dijeron que había muerto por un paro cardíaco. Y no había sido así, el muchacho presentó un montón de golpes y todo, él murió de la golpiza. Y saber todo eso, y nosotros pasamos noches sin poder dormir. Y ese día no pudimos dormir, pensando de que cómo estaría mi hijo, todo lo que él estaba pasando, y que a saber si lo mismo futuro iba a tener él. Imagínate lo que eso significa para un joven que es detenido, que no tenga absolutamente nada que ver con un grupo criminal y su sueño prácticamente de seguir adelante, de estudiar en un país donde cuesta mucho, donde no hay empleo, donde hay un nivel de pobreza importante, desigualdad y donde además ha tenido que vivir en una zona roja, una zona peligrosa, ¿no? Su vida prácticamente pues, se ve truncada por esta estigmatización que existe, pero también por un Estado que está incriminando a personas que son inocentes. Donde los mismos militares los amedrantan, los amenazan y les dicen que tengan cuidado, que se los van a llevar porque son pandilleros, porque a veces lo que tienen quizás son jóvenes líderes que están cuestionando estas políticas. Pero como hay un poder absoluto a esas entidades, entre comillas, de seguridad, que lo que realmente están haciendo es represión, pero no hay entidades que les estén fiscalizando, obviamente lo que está sucediendo también en el interior es un mayor aumento de vulneraciones y de derechos humanos hacia estos sectores. ¿Realmente se está haciendo justicia y se está combatiendo a toda la estructura criminal? ¿O realmente se está también llevando a las cárceles a personas que son realmente justas? A personas que realmente no tienen nada que ver. Una vez, pues yo trabajando siempre, al ya se lo habían llevado. Y me pararon unos señores agentes y me dijeron que si yo tenía familiares detenidos. Oh, sí, le dije yo, a mi hijo, le dije yo así. ¿Y por qué se lo han llevado? Por nada, le dije yo así. ¿Cómo que por nada? Por nada, si él se lo han llevado así injustamente, le dije yo así. Pues pero algo tiene, me dijo. Pues no tiene nada, le dije, injustamente. Pero ya va a salir, me dijo el señor agente. Ya va a salir, de aquí a unos 2 años, me dijo. Ay, 2 años se lo oye bonito a usted decir 2 años, le digo. Pero es mi hijo, le digo. Y no es fácil, le digo, lo que usted le dice a uno así fácilmente 2 años, ¿va? 2 o 3 años. Y a mí me gusta entender la impunidad como que hay personas que son intocables y hay personas que para el sistema son desechables. Entonces, ¿qué más da, verdad? Este es como el pensamiento atrás. ¿Qué más da si es un pobre? Es un pobre bicho que se lo llevaron y da igual, ¿verdad? Si es inocente o no, da igual. Si se va a morir o no en el penal, da igual. Entonces, ese mensaje que está recibiendo nuestra sociedad y que está recibiendo nuestra juventud es muy grave. Y por eso nos aferramos a la verdad de que la dignidad humana debe ser respetada a todo nivel, por todas las instituciones y por la misma sociedad que debe exigir que la justicia se haga una realidad. Nosotros vivíamos en urbanización Los Almendros, kilómetro 11 de la Troncal del Norte. Esa colonia, esa urbanización,
estaba muy llena de mareros, así de pandilleros, por decirlo bien, estaba llena de pandilleros. Y nosotros ahí vivíamos. Ahí teníamos nuestra casa propia. Ahí crecieron mis hijos, ahí crecí yo primero y después mis hijos ahí nacieron. Y vivimos entre medio de las pandillas. Yo no salía del pasaje, sino les decía a ellos, porque yo decía, me ve mi papá que anda en otro pasaje, me va a regañar, decía. Porque por la misma situación, por las pandillas y todo eso, ¿verdad? Y quizás con nosotros no se metían por lo mismo, porque como que respetaban en cierta manera que nosotros éramos, bueno, somos cristianos, más creyentes. Prácticamente con mi hermano nunca se metieron. Y al contrario, porque como veían que él trabajaba con los jóvenes, ¿cómo se van a meter con él? O sea, lo dejaban así. Pero hubo un tiempo que teníamos temor de estar ahí, porque siendo jóvenes somos los que más sufríamos con eso. Mi mamá siempre tuvo como el pensamiento de mudarnos, siempre quería mudarse, siempre trató que nos mudáramos para huir de eso, o sea, para protegernos a nosotros. Y yo siempre le decía a mi esposo, vámonos de aquí, vamos a alquilar a otro lado, aunque sea alquilar para mientras. Después vendemos esta casa y compramos en otro lado, pero yo aquí no me gusta. Yo siempre con ese temor. Nos mudamos aquí. Mi hermano siempre llegaba a ver a mis abuelos y todo. Bueno, siempre llegaba yo también, pero él en el carro llegaba a verlos. Y no vino a afectarle las pandillas a mi hermano, sino que la misma policía, los que tendrían que defendernos, ¿no? Porque nosotros huyendo, él llega a visitar a mis abuelos, trabajando también ahí, y que le pase eso, y nosotros tratando de escapar de eso, de que tener un buen futuro, ¿verdad? Porque prácticamente lo que está viviendo mi hermano, le están trucando su futuro. No, o sea, para el que lo dice, pues, y para el que lo está viviendo, es una pesadilla, ¿verdad? Y pues yo como a veces ando trabajando y mucha gente me hablando de cuestiones del país, del régimen y todo eso. Pues yo con libertad a veces expongo mi caso, les digo a ellas, no, tengo un hijo ahí. Injustamente les digo eso. Sí, bien, ellos me cuentan su historia también, ¿va? Lamentablemente, ¿va? Que quizás se lo han ido a sacar de su casa, ¿va? Que estaba comiendo, ha llegado del trabajo. Y bueno, infinidad de casos que yo me he podido escuchar, ¿va? Que la gente me ha contado. No, le digo, sí, ahí está mi hijo también, pero esperando siempre de que pues salgan algún día, ¿verdad? No, pero ahorita para que se lo dieran a... No, pero no dejan de Pero no. le pasó. Ah, no, y como no se sabe a dónde está también. Como ahí quedan anotados. Sí, es cierto. Haber integrado estos valores que el proyecto de Bukele promueve es la expresión misma de la tolerancia al estigma hacia el otro, porque no son acciones aisladas, no es que se captura a cualquier persona, no es que no haya presos de manera injustificada en las cárceles, es que existen, es que hay evidencia, es que las personas lo expresan en las encuestas de opinión pública. Siempre que pasó todo eso, ¿verdad? De que él se lo llevaron, yo veía que mis papás no tenían como la posibilidad de pagar algún abogado o llevar alimentos a mi hermano. Hubo un tiempo que yo me desesperaba también, que no podía aportar a la familia como económicamente, por la misma situación que cuesta bastante encontrar empleo. Y yo sé que si él viera todo lo que he estado logrando, yo sé que estaría muy orgulloso. Y todo, prácticamente mi día a día, todo lo que hago, es para que él se sienta orgulloso.
Entonces acá el gran dilema de la sociedad salvadoreña frente al que nos ha puesto esta administración y esas decisiones es si empezamos a pensarnos y a concebirnos como una sociedad interconectada y que nos vamos a salvar todos juntos, o que vamos a implementar el sálvese quien pueda, que al final no le va a resultar bien a nadie porque vamos a resultar haber perdido los derechos todos en conjunto. Y a veces yo me pongo a pensar y digo, a estas alturas, el qué fuera de él, qué hubiera logrado ya. Son 2 años y medio casi de que él está detenido, y esos 2 años y medio él, pues quizás él fuera diferente, fuera más profesional en lo que a él le gusta, en la música. Pero son sueños que se detienen, que se han detenido, frustrados para mí como para mi hijo, ¿verdad? Porque han sido 2 años y medio muy difíciles, muy duros, tanto para él estar en ese lugar encerrado y sufriendo algo que él no tenía por qué pagar ni por qué sufrir. Desde sociedad civil organizada hay todavía un gran reto y un gran debate de hacer mucho trabajo a nivel organizativo y comunitario para sensibilizarnos en estos temas. La violencia no se puede caer de la noche a la mañana. No puedes meter a la mitad de un país en la cárcel porque no es viable, porque no es viable a futuro. O sea, no va a ser la solución. Yo creo que aquí tiene que ver otro problema muy importante que solo nos preocupa la situación cuando nos toca a nosotros. Pero cuando es al jardinero, al vigilante que se han llevado, mientras no me afecte a mí, entonces me quedo callado. Hay una falta de empatía tremenda en la sociedad que hasta que no le pasa a las personas es que dicen hemos perdido algo realmente importante, que era la sensación o la posibilidad de tener justicia. Como las madres, que son las que están en primera línea, luchando por la desaparición de sus hijos, que es un fenómeno que también queda oculto en todo ese tema de seguridad, donde tenés al gobierno con un discurso triunfalista diciendo que hay mayor seguridad, que hay una baja en los homicidios, que es así, pero que no se está evidenciando, por ejemplo, el fenómeno de las personas desaparecidas. ¿Quiénes están desapareciendo en este país? La mayoría de personas desaparecidas, de acuerdo con los datos, son jóvenes. Ha sido duro para nosotros como papás el no saber nada de mi hijo, no saber si está enfermo, no saber si está vivo, porque nadie nos dice nada. En noviembre del 2023 hubo una persona que nos llamó y nos dijo que había estado en la misma celda con él y que él se encontraba bien, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque en ese lugar nadie está bien, pero que por lo menos no estaba enfermo, ¿verdad? Pero para nosotros fue duro. Es duro porque el no poder verlo, es solo imaginarse cuando reciben una llamada y le dicen, mire, yo conocí a su hijo y estuve ahí. Y solo imaginárselo a él cómo estará, según las palabras que el muchacho nos decía, ¿verdad? Para nosotros es duro. Por nuestra experiencia y lo que hemos podido ver en comunidades es que las comunidades en muchas ocasiones están trabajando solas para tratar de haber una reconstrucción de ese tejido social y de llenar el vacío que ahorita mismo tampoco está llenando el Estado. El Estado debería estar más allá o además de combatiendo la delincuencia, dando otras herramientas para evitar repetir la historia de El Salvador. Creo que un mensaje importante para esa juventud y para esas juventudes diversas es la organización. O sea, creo que en la medida que logren vincularse con otras y otros jóvenes que están resistiendo,
que encuentren maneras innovadoras también de expresar su opinión, su arte, su talento. La resistencia desde la organización creo que es importante. Por eso reitero, hay que ver más allá de lo que quieren que veamos en este gobierno, que como ya lo hemos visto en varias investigaciones periodísticas, su estrategia está basada en la cultura de la propaganda, de la desinformación y de la imposición de una narrativa única, que creen falsamente que solo ellos tienen la verdad y que no hay matices. Para mí el régimen de excepción no es lo que pensábamos. No es lo que pensábamos porque se llevó muchas personas inocentes que no tenían por qué pisar una cárcel. El régimen de excepción ha sido doloroso para muchas familias, así como para mí. Doloroso por llevarse personas inocentes, trabajadoras. No es lo que nosotros esperábamos. Y así es de que, pues, aquí estamos, pues, a través de estos medios, nosotros dándonos, alzando nuestra voz, ¿va? Para que se haga justicia, pues, que lo liberen, que lo saquen, que no tiene nada que hacer, ¿va? No tiene nada que hacer ahí en esos lugares, en esas cárceles. Pero de igual manera, motivar a todas las personas que estén viviendo, que estén pasando por lo mismo, a no quedarse callados, porque muchas personas están ahí injustamente. Y si alzamos como nuestra voz, yo sé que primeramente Dios podemos tener a nuestros seres queridos ya con nosotros. Pues lo que yo les puedo decir a las autoridades, que les corresponde pues llevar todos estos casos, que deberían ya de estar haciendo algo por sacar a las personas inocentes, ¿verdad? Que ellos muy bien saben que son muchas personas que están inocentes en ese lugar, que no tendrían por qué haber llegado a ese lugar, y que ya basta de estarle dando largas a esto, quedar 6 meses, quedar 1 año más, otro año más, no, porque ellos no se merecen estar en ese lugar. Ya tienen ellos que empezar a resolver esta situación y sacar todas esas personas inocentes de ese lugar, que no tienen por qué estar ahí. Veo lo que quiero, me sale lo que siento, y el algoritmo está controlando mis pensamientos. Muero en el intento y estoy quedando ciego. Estamos en el infierno, pero en redes creo que es el cielo. En nombre de Dios, unión, libertad, macanas y balas dictan la verdad. Nadie se atreva a protestar, que al pobre los golpes es natural. Si tengo manchada mi piel, no te asustes, son el arte que narra el ayer. No soy delincuente, solo diferente, y aunque no parezca, soy gente decente. Me paran por mi lugar de residencia, sin investigación ni pruebas ponen la sentencia. Párate ahí, bichuco. No hay derecho a presunción de inocencia, pero en las redes, color de rosa. Y el día a día es otra cosa, no es casualidad, millones en publicidad para mostrar virtualmente otra realidad.